Irene Nemirovsky, una ucraniana judía, inmigrante en Francia, fue una escritora popular en su época. Sus libros se vendían, la crítica la trataba con condescendencia. Todos los movimientos de vanguardia de su época le fueron ajenos. En este sentido, se parece quizá al destino de Gilbert Keith Chesterton, un escritor británico, él, a quien nunca se le perdonó su claridad, digámoslo así. La diferencia es que Chesterton tuvo un Borges que lo rescató todavía en vida, y desde entonces Chesterton fue considerado como un escritor serio. Nemirovsky no tuvo tanta suerte, tuvo que esperar a pasar por el purgatorio después de su muerte, el olvido, hasta que en 2004 recibió en forma póstuma el premio Renaudot y se hizo justicia. Ahora nosotros también podemos acceder a ese acto de módica justicia literaria, ver en esta escritora nítida, clara, emotiva y profunda a la gran escritora que fue. No parece haber nada ordinario en la vida de Irene Nemirovsky, desde su posición social en su Rusia natal, de donde escapó junto a su familia debido a la revolución bolchevique, hasta su pasado como estudiante en la Sorbona, donde cursó la carrera de literatura, o su trágica muerte en el campo de concentración de Auschwitz. Pocas vidas. Recuerdo el caso de otra autora del Zair, Natalia Ginzburg, concentran con tanto poder el esplendor, las contradicciones y la crueldad del siglo XX. Nemirovsky, que escribía en francés, ya era una autora conocida antes de la ocupación nazi, pero sus hijas, sobrevivientes del Holocausto, mantuvieron durante años en una valija sus manuscritos inéditos. Así que hay una parte de su obra publicada que se despliega antes de la guerra y otra después de la guerra, una obra póstuma. Nosotros vamos a leer en el Círculo de Lectores El Zair una novela breve de 1930, de la primera parte de su obra, El baile, que al mismo tiempo terminó siendo uno de sus relatos más leídos y más celebrados. El tema del baile, esta novela que vamos a leer, es efectivamente la organización de un baile. La protagonista es una joven adolescente llamada Antoinette, hija del matrimonio Kampf. Los Kampf eran un matrimonio de inmigrantes judíos, y como solía pasar en la época, eran judíos asimilados o en proceso de asimilarse, que admiraban y a veces envidiaban a otros judíos en la misma posición, judíos acaudalados que se cambiaban de nombre o que incluso compraban un título nobiliario. Hay una escena de la novela donde los padres de Antoinette se burlan de cierto matrimonio de judíos que se han cambiado el nombre por el de barón y baronesa Dupoirier. Y bueno, se burlan un poco de este ridículo. Hasta acá podría ser una novela ligera, frívola, pero sucede que a veces un objeto o un evento ligero y frívolo adquiere una importancia cósmica, casi religiosa. El baile de esta novela se convierte en algo así como una máscara o una metáfora de la salvación. Y entonces, esta novela ligera se convierte en una de las más intensas de la literatura de su época. En el baile, en menos de 100 páginas, Nemirovsky logra construir un universo que es fiel reflejo de su tiempo, de principios del siglo XX, con sus ambiciones y miserias. Y en un pase de manos, al mismo tiempo, derribarlo como una torre de naipes, dejándonos sin aliento.
Se trata de la construcción del relato de la familia Kampf, una síntesis de aquellos ricos, por otra parte presentes a lo largo de todo el siglo XX y también del XXI, que lo tienen todo menos clase, menos sofisticación y sobre todo menos el reconocimiento de sus pares o en realidad de la clase social a la que pretenden pertenecer. Y para eso, para ingresar a ese círculo áulico, de acuerdo a lo que ellos creen, construyen la oportunidad de brillar a través de un gran acontecimiento social, esto es, nuestro baile del título del libro. Pero en vías de conquistar el afuera, olvidan la conmoción interior que vendrá de la mano de su hija adolescente, Antoinette. Decir más sería hacer desaparecer la magia de un ambiente de ensueño que al mismo tiempo puede encerrar una pesadilla. Solo nos queda leer, disfrutar y a fin de mes encontrarnos para compartirlo.